Imagina que es viernes por la noche. Te hallas en el 2017, y acabas de llegar cansado de la escuela, o del trabajo, y deseas ver algo que en realidad te ponga los pelos de punta, desvelándote hasta el otro día. ¿Qué mejor manera para ello, que buscar vídeos sobre dicha temática, en internet? Cuando por fin encuentras un video, que consiguió llamar tu atención, das clic sobre este, solo para darte cuenta de que los rituales, a las 3 de la madrugada, son más falsos que las promesas de tu ex. Por lo tanto, sigues scrolleando un par de segundos más, hasta que de repente, empiezas a notar recomendaciones de hace un par de años, cuanto menos llamativas. Ingresas al primero de estos, y a los pocos minutos, estás allá abajo hablando con Satanás. Pues bien, el día de hoy veremos una recopilación de temas y metrajes que en algún momento llegaron a causar atrocidades en tu cabeza, luego de estar viéndolos a muy corta edad, solo en tu habitación por la noche. Vídeos y teorías que forman parte del internet, donde la gran mayoría de los que estamos aquí, llegó a creer que eran ciertos, por pura y física inocencia, XD. Aparte de observar las creepypastas más conocidas, y los metrajes que recuerdas sin mucho esfuerzo, encontramos unos cuantos segmentos de material tan bizarro, como incomprensible en muchos casos, los cuales he llegado a catalogar dentro de lo que cabe, como los traumas del internet de antes. Una nueva sección del canal, donde veremos todo aquel contenido que aterra, e incomoda, sin ser precisamente ese su objetivo principal, en muchos de estos casos. Sin más que decir, comencemos con la primera parte, de esta nueva sección en el canal. ¿Quién no conoce al osito gominola, y su escalofriante teoría que llegó a circular por internet, donde se afirmaba, que si reproducías la canción al revés, lograrías escuchar el verdadero mensaje de su letra, con interpretaciones de todo tipo? Suposiciones de que en realidad, los versos estaban haciendo alusión a diversos mensajes ocultos, con notables referencias al satanismo, e incluso insinuaciones del tipo subliminal, para la mayoría de usuarios en dicha época. Como sabrás, por aquellos años era demasiado común toparse con especulaciones de que X o Y personaje estaba relacionado a cosas del mismísimo diablo, y situaciones por el estilo. Sin embargo, una de las explicaciones más aceptadas y coherentes, afirma que nuestro cerebro escucha siempre lo que quiere, dejándose llevar por una insinuación primeriza, lo que en pocas palabras se traduciría, en que somos demasiado influenciables. Por otro lado, nos encontramos con diferentes especulaciones y teorías, que estoy más que convencido, reconocerás de inmediato. La famosa teoría del purgatorio, de Ed, y Eddie, fácilmente traerá recuerdos a tu mente, tan satisfactorios como perturbadores. Según esto, nos dicen que todo lo que vemos a lo largo de la serie, toma lugar en un plano diferente al nuestro, y que todos los personajes realmente están muertos, llegando al purgatorio en diferentes épocas y situaciones de la vida. Con el pasar de los años, fue aumentando el número de habitantes en el vecindario, dando pie a lo que vimos en la historia. Por ejemplo, Rolf fue el primero en llegar, falleciendo a mediados de 1903, por causa de un toro fuera de control, mientras pastoreaba a los animales en la granja de su padre. Johnny sería el segundo en llegar, siendo un niño bastante solitario, quien era acompañado por un peculiar amigo, llamado Tablón, terminando por fallecer en 1922, tras luchar contra la tuberculosis. El tercero fue Eddie, nacido en la ciudad de Nueva York, quien siempre intentaba mantener un estatus alto, en la sociedad, pese a las malas acciones que cometía. Eddie llegó al vecindario en 1939, tras ahogarse en un río luego de estafar a unos niños, intentando escapar de estos. Le sigue Sarajev, en 1953, Nas, en el 79, Ed, en 1989, y Kevin en 1999. Jimmy sería el último en fallecer, a causa de una agresiva leucemia, a mediados del año 2000. Como vemos, se trata de una teoría bastante quemada, igual de predecible a la típica especulación de caricaturas, donde todo lo que viven los protagonistas, hace parte de un sueño, o en su defecto pesadilla. Por allá del año 2008, en internet, aparecerían diversas animaciones tipo gore, que supuestamente, pertenecían a Warner Bros., de manera oficial.
Fragmentos de animaciones tan reconocidas, como los Looney Tunes y Tom y Jerry, formaron parte de aquellos cortos violentos, que muchos daban por auténticos. A decir verdad, tenían una calidad más que decente, si tenemos en cuenta el origen de estos, siendo producto del animador John Cauty y su hijo. Diferentes escenas de su trabajo, marcaron sin duda una época para algunas personas, siendo más que traumatizante en algunos casos. La sombra de Luigi, fue otra de aquellas cosas con las que algunos crecimos, siendo una creepypasta bastante creíble. Todo proviene del videojuego para la GameCube, de Luigi's Mansion, donde una desconcertante sombra se proyecta, al costado derecho, en la pared, durante la llamada telefónica. La razón del por qué se encuentra aquí, es por la oscura teoría que yace alrededor, siendo una aberrante situación en contexto. Si observas con detenimiento, la sombra parece estar colgando del techo, siendo una representación de que Luigi ha estado muerto durante todo este tiempo, en los acontecimientos del primer juego. Por alguna extraña razón, el fontanero de overol verde, habría decidido quitarse la vida al entrar en la mansión, manifestando acontecimientos de otra vida, y realidades distintas. Como bien sabemos, esto para nada tiene relación con el videojuego, siendo un error de diseño en la sombra, la cual parece la escena de algo atroz. Si miramos un poco más allá, en el universo de estos hermanos bigotudos, hallaremos diferentes secretos y curiosidades, que es muy probable que conozcas a la perfección. Cosas como la sonada aparición de Wario, en Super Mario 64, dieron mucho de qué hablar en su momento, especulando sobre su veracidad, y posible existencia verídica. Durante el E3, de 1996, Nintendo proyectó un video en el que Wario, le hablaba a los espectadores del evento, dirigiéndose a la pantalla sin problemas, rompiendo la famosa cuarta pared al interactuar con nosotros. Tras 24 años de lo anterior, más en específico el 27 de mayo del 2020, el tema volvió a tener relevancia dentro de la comunidad, gracias a la publicación de un usuario anónimo, en 4chan, compartiendo una extraña teoría sobre el fontanero 64, XD. Allí, se afirmaba que debido al deseo tan fuerte de algunas personas, por encontrar al personaje al interior del juego, este conseguiría materializarse en algunas copias, siendo una entidad poco amigable en todos los sentidos, con intenciones malévolas. Según lo que se cuenta, podía llegar a causar pérdida de memoria, y en casos específicos infartos de la nada. Esto, se conecta de forma directa con otra hipótesis, sobre que cada copia de Super Mario 64, está personalizada, y actúa de manera distinta según el jugador que lo use, cambiando drásticamente las condiciones de jugabilidad por completo. Durante la década de los 90, según especulaciones de diferentes usuarios, Nintendo estaba experimentando con una inteligencia artificial tan avanzada, que podía modificar el juego a voluntad, haciendo que cada experiencia fuera distinta, entre jugadores del mismo. El objetivo principal de esto, era que cada jugador del mundo, tuviera una versión distinta de aquel fontanero, notando cambios radicales en los niveles, así como en los jefes finales de los mundos, y hasta en los personajes que eran jugables. Si eras uno de los afortunados, podrías incluso encontrar a Wario, persiguiéndote por los pasillos sin descanso, hasta que tu personaje se quedara sin estamina. Por alguna razón que desconozco, dicho juego en especial, posee un cierto atractivo sobrenatural dentro de la comunidad en internet, con historias y creepypastas similares a esta, donde un personaje que no debería estar allí, se encuentra con los jugadores en el momento más inesperado. Algunos dicen que los niveles acuáticos son los más misteriosos, sintiéndose observados sin ninguna explicación, a niveles absurdos y perturbadores. Si cambiamos un poco de tema, nos encontraremos con algo muy similar a lo anterior, solo que con el juego de Pokémon. El enterrado vivo, corresponde a una creepypasta de finales de los 2000, situándose en la edición Pokémon rojo, azul y verde. Luego de seguir una serie de instrucciones en concreto, se dice que podías desbloquear un final alternativo, en el que te enfrentarías a un entrenador, que había sido enterrado vivo, recibiendo de allí el nombre. Un puñado de vídeos se subieron a YouTube, tratando de encontrar dicho final, o en su defecto, intentando refutar todo lo que por aquel entonces, llegó a pensarse de su posible origen, bajo contextos más que horripilantes.
Similar a las leyendas de Herobrine, en Minecraft, se pensaba que alguien había dejado su alma atrapada en el juego, por razones desconocidas, cuando en realidad las cosas eran bastante simples. Una modificación bastante bien hecha, terminó siendo la respuesta de todo, pero eso no quita lo aterrador que resultaba, tan siquiera llegar a pensar en encontrarte a dicho entrenador, sin tener idea de cómo derrotarlo. Una creepypasta demasiado icónica, entre los usuarios de internet, sin lugar a duda. Los horrores macabros, como los he llegado a denominar para este video, forman parte esencial de lo que actualmente conocemos como Internet, en el sentido de un pensamiento generalizado, y ampliamente discutido a lo largo de los años. Un fragmento para muchos aterrador, de aquello que en un lapso de 5 años, 2005 a 2010, cambió radicalmente nuestra forma de percibir al terror, como algo que podría alcanzarnos del otro lado de la pantalla, agarrando nuestro cuello, y quizás, arrastrándonos de la nada. En ese caso, debemos hablar del siguiente video, publicado en 2007. Allí, se puede ver una especie de delfín humanoide, con rasgos sumamente marcados, y movimientos igual de perturbadores. Debido a su aspecto inquietante, descripciones como la que acabo de hacer, fueron muy populares a modo de creepypastas, sacando de contexto el metraje original que vemos. En su tiempo, llegó a decirse que la persona que vemos en el video, había decidido modificar su cuerpo a extremos absurdos, hasta quedar completamente deforme, e irreconocible. Sin embargo, la realidad de las cosas no es tan siniestra como parece, ya que el supuesto hombre con cara de delfín, pertenece a un artista de maquillaje y efectos especiales, que se promociona en YouTube. El hombre delfín, no es más que una prótesis muy bien hecha, con un video que ha sido sacado de contexto en múltiples ocasiones, siendo una especie de metraje maldito, en algunos compartidos, XD. Mr. Dave, es el creador de una de las series web, de carácter violento, más conocidas a lo largo de Internet. Animaciones como Cupcakes HD, fueron demasiado polémicas por allá del 2012, en especial por la extrema violencia que nos muestra su creador, hacia los personajes de My Little Pony. Dicho estilo, me recuerda mucho a lo que fue Happy Tree Friends, y su característica forma de mostrarnos demasiado líquido rojo, brotando de personajes que parecían inofensivos. Pero si hablamos de este tipo de cosas, debemos mencionar otras cuantas semejantes, siendo Dead Dawn is Your Enemy, un ejemplo bastante bueno y conveniente. Transmitido por Adult Swim, de entre 2005 y 2010, se trata de un anuncio estático cuyo objetivo, era asustar a los niños que se quedaban despiertos, hasta la madrugada, provocando una serie de reacciones esperadas. Los pequeños que decidían pasar de su horario habitual, eran sorprendidos con una imagen como esta, que muy rara vez adquiría movimiento, en especial cuando el sol de la izquierda parpadeaba, siendo un detalle espeluznante. Morso, es otro de aquellos casos tan incomprensibles, como raros de entender, si tenemos en cuenta el público al que iba dirigido. A finales de los 90, y comienzos de los 2000, vería la luz un programa infantil bastante peculiar, llamado así, Morso Hamouru. En la serie, seguimos la vida cotidiana de 3 personajes, siendo así, un burro tímido de carácter infantil, un gato llamado Mouro, siendo terco y de voluntad fuerte. Morso, una criatura extraña que conoce al burro, ayudándole a superar sus inseguridades, haciendo que pudiera dejar sus miedos. Tanto el diseño de sus personajes, como la ambientación que eligieron, provocó pesadillas en gran cantidad de niños, que veían a Morso como el causante directo de su intranquilidad al ver el programa, sobre muchas otras cosas. Durante varios años, la serie llegó a considerarse como un Lost Media, obteniendo episodios parcialmente antes del 2020, concluyendo la extenuante búsqueda que tuvo lugar, por mucho tiempo, respaldando los episodios en archive.org. Supongo que muchos de ustedes han de conocer al personaje que estamos viendo, perteneciente al programa británico Jigsaw, emitido desde mediados de 1979 hasta junio del 84. El aspecto de Mr. Nausibone puede ser demasiado creepy para algunos, sobre todo si recordamos que el show estaba enfocado en los puzzles y rompecabezas.
En ocasiones, gran parte de los niños que veían el programa, terminaban asustados con el personaje, debido quizás a los movimientos erráticos, y tan irreales, así como el propio aspecto de pesadillas, que tiene el hombre de la máscara. Un personaje con suficientes puntos en contra, para ser amado por los más pequeños, igual que por ejemplo, el hombre de chocolate, de Axe. Aquí debemos hacer un paréntesis, ya que como tal, el producto no iba enfocado a un público infantil, siendo una línea de perfumes y desodorantes. Es muy probable que muchos recuerden a la marca por sus extraños comerciales, que en la mayoría de los casos eran demasiado irreverentes. El Axe de chocolate es uno de los más recordados en general, por aquella particular manera que tuvieron de promocionarlo en televisión, con una campaña de marketing bastante bizarra. De por sí, las situaciones en las que vemos involucrado a este hombre de chocolate resultan bastante incómodas, quitándose partes del cuerpo para dárselas a las mujeres que se interesaban por la fragancia de Axe. Queriendo transmitir lo irresistible que era, su cuerpo entero estaba formado de chocolate, y por la información que dispone Internet, existen diversos comerciales de la línea Tentación Oscura, dentro de los que resaltan por obvias razones los de aquel hombre comestible. Desde quitarse su oreja, para obsequiársela a una chica, hasta cortarse los dedos para lo mismo, este tipo es un gusto visual para muchos, y perturbador para otros. El comercial más conocido del producto, es en el que luego de pasar por un gimnasio, repleto de mujeres, pierde el brazo por unas chicas que pasaban en automóvil, a gran velocidad. El caso de este tipo de publicidad, me recuerda al comercial de Little Baby's Ice Cream, donde aquel individuo, termina consumiendo su propio cuerpo a base de helado, como si de un caníbal se tratase. Sin lugar a duda, me divertí mucho recolectando la información para el video, trayendo a mi mente diversas cosas que se quedan por fuera, y que más adelante abordaremos en su respectiva, segunda parte. Si recuerdan alguna experiencia que hayan vivido, con algún video en particular, pueden decírmelo abajo en los comentarios, que como saben, siempre los leo, XD. Les recomiendo cerrar muy bien sus ojos, esta noche antes de dormir, porque algo estará observando desde la oscuridad.